reducir esos sueldos privilegiados de los altos funcionarios. Mientras casi el 80% tiene sueldos bajos, aquí hay funcionarios que ganan más de $500,000 Todavía aquí hay un gran latifundio y hay los pocos campesinos que quedan cultivando la tierra tienen muy pocas tareas de tierra. En casi todos los países desarrollados, el presupuesto lo maneja el Congreso de la República. Aquí, de hecho, es el que propone. Es el que propone y distribuye. Aquí es el presidente de la República el dueño y señor del presupuesto. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Bueno, estamos ya en la recta final, podemos decir, de la campaña electoral con miras a las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo. Hoy tenemos a un político, escritor y veterano periodista, Arsenio Hernández Fortuna, vicepresidente del Frente Amplio. A propósito de que el Frente Amplio es de los partidos que hace propuestas, no solo en tiempos de elecciones. Por ejemplo, cuando se estuvo discutiendo en el Consejo Económico Social la posibilidad de una reforma electoral, el Frente Amplio llevó una propuesta interesante que vino Arsenio por aquí y la explicó, y produce documentos. Ahora mismo hay un libro que está en Amazon, que lo escribió Arsenio como parte del Frente Amplio, que tiene unas propuestas sobre la visión que ellos tienen de la sociedad y de la República Dominicana. Bienvenido, Arsenio. Bueno, gracias, Olivo. Una vez más estoy aquí, es un placer. Bien. Te estaba viendo a ti y a Fausto, que hicieron una buena introducción sobre lo que podríamos tratar. Sí, bueno, la querida amiga María Teresa Cabrera, yo creo que es una gran política, una gran mujer, una gran candidata. A propósito, ¿cómo marcha la campaña de María Teresa y del Frente Amplio con miras a las elecciones? Bueno, estamos haciendo, tal como te ha dicho, propuestas precisamente, insistiendo en el tema de la redistribución de las riquezas que ustedes trataron también. La equidad que tanta falta nos hace. Exactamente. Nosotros insistimos en el tema de redistribuir riqueza, porque aquí se habla de se habla de crecimiento económico, pero no hay redistribución. Se habla de supérate, de tarjeta, de bonoluz, pero esas son migajas sociales. Ahora nosotros, precisamente como cuando tú mencionaste aquella propuesta de reforma constitucional que discutimos aquí y se publicó en Acento, recordábamos el artículo 19 de la Constitución del 63, que plantea que toda empresa de cualquier índole debía redistribuir o distribuir parte de sus beneficios entre sus trabajadores. Lo que nosotros entendemos que eso se debe actualizar, precisar, decir que toda empresa grande, nacional o extranjera, debía distribuir por lo menos el 25% de sus beneficios entre sus trabajadores. Las medianas el 20% y las pequeñas el 15%, porque hay que ir precisando datos, ¿verdad? Igual cuando hablamos de aumento de salario, no basta con aumentar los salarios, porque si una persona gana 10,000 pesos, por ejemplo, que es el sueldo mínimo en el gobierno, que tiene más de 700,000 empleados, si le suben un 20%, va a quedar en 12,000. Pero el costo de la canasta familiar, de la gente que menos gana, o el quintil de más bajos ingresos, como gusta decir el Banco Central, ya está por encima de 27,000 pesos. Entonces aquí lo que hace falta es subir a un sueldo mínimo que esté por encima del costo de la canasta Debería familiar. hacerse, bueno, la ley manda a indexar. Sí. Pero debería ser así, que diga, bueno, la canasta está en tanto, bueno, esa cantidad más X cantidad será el sueldo mínimo. A partir de ahí. Exactamente. Indexar a partir. Porque no es lo mismo un aumento de un 20% para quien gane 10,000 que para quien gane 100,000. Exactamente. No es lo mismo. Entonces por eso nosotros precisamos, creo que es en el momento en que estamos bien. La economía crece, pero todavía tenemos gente. Bueno, por ejemplo, en la seguridad social que ustedes han tratado también. La cifra de la
tesorería de la Seguridad Social dicen que de más de 2 millones y pico de dominicanos que cotizan, casi 4 de cada 5, o sea, casi el 80% gana sueldo por debajo de 30,000 pesos, de 30,000 pesos hacia abajo, que debería ser el sueldo mínimo. Pero hay un montón de personas que lo que ganan es 25,000, que no mucho, ¿verdad? Pero incluso 25,000 está por debajo del costo de la canasta familiar. Entonces esas son las precisiones que nosotros entendemos que se debe ir haciendo y que eso es lo fundamental, o uno de los temas fundamentales para una reforma constitucional y para el debate ahora en medio del proceso electoral. Porque el gobierno está planteando una reforma constitucional, pero muy superficial. Bueno, básicamente es para asuntos de instituciones como fortalecer la independencia del Ministerio Público, ese tipo de cosas. La creación quizás del Ministerio de Justicia. Sí, pero nosotros entendemos que debe ser, primero lo más importante es sentar las bases constitucionales para iniciar un proceso de redistribución de la riqueza, que tiene varias vertientes. Una es esta que mencionamos, que las empresas distribuyan una parte más importante de sus beneficios, que haya un sueldo mínimo que esté por encima del costo de la canasta básica, del quintil de más bajos ingresos, ¿verdad? Es necesario también reducir esos sueldos privilegiados de los altos funcionarios. Mientras casi el 80% tiene sueldos bajos, aquí hay funcionarios que ganan más de $500,000 de pesos, 800,000, 1,000,000, más de 1,000,000. Entonces eso también hay que reducir. Ganan más que el presidente, de hecho. Mucho más que el presidente. Además también aquí las grandes ganancias pagan relativamente poco. Bueno, los bancos, esas grandes empresas. O sea, ahí sería entonces el tema fiscal, tributario y fiscal. El tema que es parte de la redistribución de la riqueza. Exacto, porque hay que aclarar, porque mucha gente le tiene miedo a la palabra redistribución. Porque el fantasma del comunismo viene de inmediato. No es confiscar para repartir, no. Es que de lo que se produce. Sea, sí, cada quien toque justicia. Por supuesto. Y eso conviene a los mismos ricos, porque tendrán una paz social asegurada. No, y lo que tú decías, no solo la paz social, sino además que aumente los ingresos, la gente que menos gana hoy. Eso aumentaría. Dinamiza la economía. Aumentaría el mercado. Sí, sí, sí. Aumentar el sueldo al costo de la canasta, un poco por encima del costo de la canasta familiar. Es como si aumentaran 2 o 3 millones de personas al mercado nacional, porque sube el ingreso de la gente. ¿Y quién se beneficia? Bueno, los que tienen mayores intereses en el mercado, los que fabrican, los que importan. Exactamente. Entonces, es un problema, como tú decías al inicio, es el mismo Estado, tú y Fausto, el mismo Estado que debe jugar ese papel de redistribuir la riqueza. Lamentablemente lo que hemos visto en los partidos tradicionales es que benefician más a los que más tienen y entonces lógicamente se ensancha la brecha social. El que más tiene. Ellos parten de una teoría, que lo que creen mucho así en el mercado, dicen que siempre es bueno crecer, y ahí yo estoy de acuerdo. Porque si no se crece no se puede distribuir nada. Por supuesto. Pero dicen que la copa cuando se rebosa derrama, pero el derrame a veces llega muy poquito abajo. Exactamente, muy poco. Se ven las cifras de la misma tesorería, repito, y otras cifras del Ministerio de Economía, del Banco Central, etcétera. Por ejemplo, el ministro de Economía, un muchacho que lo conocemos hace mucho, Pavel Isa Contreras, hijo de Narciso, él le hizo una precisión hace un tiempo de que, bueno, se habla de costo de la canasta familiar, hay que tener en cuenta, y se habla de ingreso individual, es cierto, pero ¿qué pasa? El mismo Banco Central y el Ministerio de Economía dicen que el promedio de personas por hogar en nuestro país es más o menos de 4 personas por hogar, ¿verdad? Y que de esas 4 personas trabaja 1.6 personas. Por supuesto, no existe 0.6 personas. No. Existe no una persona o existen 2 personas. Entonces, por simple sentido común, lo más lógico es que trabajen 2 personas en esos hogares de clase media alta, que tienen más nivel educativo, un nivel educativo más alto,
que reciben más información del mercado laboral, que tienen relaciones entre empresarios, funcionarios, etcétera. Y entonces en esos hogares pobres, con bajo nivel educativo, que no tienen tanta información, ni tienen relaciones, lo más lógico que solo trabaje una persona. Un proveedor. Un proveedor, para poder dar el promedio de 1.6, ¿verdad? Y lo más probable es que de esos hogares pobres no solo haya 4 personas por hogar, sino 5. Entonces, con más razón, sigue siendo válido el planteamiento de que se debe aumentar el salario a una suma que esté por lo menos un poco por encima del costo de la canasta básica. Vamos a una pausa con tu anuencia, Arsenio, y volvemos. Ok, de acuerdo. Arsenio Hernández Fortuna, vicepresidente del Frente Amplio, el partido que postula a María Teresa Cabrera a la presidencia, es nuestro invitado de este día. Los sectores económicos tienen dinámicas diversas. No es lo mismo el sector construcción, por ejemplo, que el industrial o que el agropecuario. ¿Qué ustedes plantean, por ejemplo, para el campo? Sector agropecuario, ganadería, agricultura. ¿Cómo se manejaría ahí el tema de los salarios? Bueno, igual hay que tratar de que esos salarios estén por lo menos un poco por encima del costo de la canasta familiar. Porque es que si la gente no tiene suficiente ingreso, no puede vivir bien. Es lo básico, lo imprescindible para que pueda cumplir con sus necesidades básicas, valga la redundancia. Ya en el campo queda poca población relativamente. El último censo da algo más del 20%. La población dominicana hace tiempo que se ha urbanizado. Se ha urbanizado, la sociedad es predominantemente urbana. Yo traté ese tema en un libro que se llama El Gran Cambio Social. Y eso lógicamente tiene toda una serie de implicaciones también políticas. Pero bien, como quiera, algo más del 20% de la población en el campo, estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas. Entonces también se requiere, todavía aquí hay un gran latifundio y hay los pocos campesinos que quedan cultivando la tierra tienen muy pocas tareas de tierra. Todavía la reforma agraria sigue siendo válida para darle un poco más de tierra a esos campesinos que tienen poca tierra. Sigue siendo necesario que Agricultura, el Instituto Agrario, el Banco Agrícola aporten financiamiento, asesoramiento técnico, etcétera, etcétera, al campo. Porque tenemos relativamente un privilegio, que el campo dominicano produce la mayor parte de los comestibles, ¿verdad? Se habla de un 80-85%. Entonces eso no se debe dejar disminuir, sino al contrario. Si producimos un 80, mejor que sea 90 o 95, porque está asegurado la alimentación, ¿verdad? Hay un problema en el campo, potencial en pocos años, con el problema del arroz, la cuestión del arroz, que con el CAFTA, que se va a eliminar la barrera de protección que tenía. Sí, llegaría el arroz. Ese problema ya se dio en Haití y se ha analizado ese tema, que la importación... Haití perdió su producción de arroz prácticamente. Y eso empobreció más a los haitianos. Y en El Salvador también. Que ya eran pobres. En El Salvador fue un problema serio ese. Claro. Entonces el campo dominicano, aunque, como dice el censo, queda una pequeña parte de la población, pero todavía son más de 2 millones de personas, entonces requiere atención también. Se requiere proteger a los productores de arroz, se requiere atención técnica a los pequeños productores, se requiere proporcionarle más tierra a los que menos tienen, se requiere pagar mejores salarios a los que trabajan como asalariados. Es decir, en fin de cuentas, hay que tomar una serie de medidas. Hay un tema que está vinculado también al trabajo, tanto en el campo como en algún renglón de la parte de la ciudad, como la construcción y algunos servicios, que es que se contrata mano de obra migrante, porque es más barata, sobre todo haitianos, sí. Y esos son los que trabajan en la tierra, los que trabajan en la construcción, en los trabajos más duros.
¿qué hacer para que se cumpla con la ley que dice que el 80% mínimo debe ser mano de obra dominicana y el 20% sí se puede emplear a extranjeros si están documentados? Fíjate, ese es un fenómeno económico. Yo trabajé construcción en mi juventud. Dos de mis hermanos mayores son maestros constructores, hay uno todavía. Tú pegaste blog. Sí, sí. No es fácil eso. Uno murió y otro es el dirigente principal de los constructores de Santiago. Antes, 50 años atrás, cuando yo era joven, los que trabajamos como ayudantes éramos los que veníamos de los campos o de pequeñas ciudades, ¿no? Pero ya la gente que viene de los campos y de pequeñas ciudades, sus expectativas son otras. No es a ir a trabajar como ayudante de albañilería. Una banca de apuestas, motoconcho. No, pero también hay muchos que hacen un cursito en Infotep de 4 o 5 meses y trabajan como electricistas, trabajan como plomeros. Sí, sí. Porque en la construcción se dice que los haitianos han copado la construcción, pero no es toda la construcción. Son los puestos menos calificados. Pero en una construcción tú vas, por supuesto el ingeniero, el maestro constructor, el electricista, el plomero, el varillero, esos son dominicanos. Y el que llaman el terminador, que es una fase como de especialidad. Sí, especialidad. Ese es el que pone el mosaico, el que pone el azulejo. El pañete último, la pintura. Esos son dominicanos. El dominicano se ha quedado con los trabajos que le pagan mejor. Más especializados. Y los trabajos que antes hacíamos, los que veníamos del campo de pequeñas ciudades, esos son los trabajos. Y fíjate están que haciendo aún los haitianos, la construcción, no es que le paguen mal. No, no. Yo hice un trabajo en mi casa y el señor que hizo el trabajo, que era como el maestro, yo le pregunté y le estaba dando 1.300 más la comida, diario. Sí. O sea, a lo que hacían la parte más, menos calificada, como tú dices. También un asunto de expectativa. Por ejemplo, la provincia de Montecristi se produce mucho arroz. Pero si tú le planteas a una persona de Castañuela o Villabaque o Guayubín, que todo eso es arroz por ahí, que bueno, le vamos a pagar en vez de 1.500 pesos, en vez de 1.000 pesos para trabajar recogiendo el arroz, se le va a pagar 1.500. Pero ya la expectativa de esa gente no es trabajar recogiendo arroz. Ya es una expectativa urbana. El que está en una ciudad lo que puede pensar, bueno, que el gobierno me facilite una parcela, yo cultivo, vendo el arroz y pongo 4 extranjeros, sean haitianos o venezolanos, a trabajar. Ese ya también depende de las expectativas de la población, que es predominantemente urbana. Sí. Entonces eso es un fenómeno económico. Lo que pasa también en Estados Unidos. Tú has ido a Estados Unidos, tú sabes que muchos hemos ido a Estados Unidos. Ya las personas que trabajan, por ejemplo, como lo que llaman allá home attender, trabajadora, asistente doméstica, mensajero, delivery, como le llaman. Ese tipo de trabajo ya no lo hace un norteamericano blanco. Ni recoger las manzanas y las naranjas en el sur. Tampoco, eso lo hace un latino o un afroamericano. Sí. ¿No? Entonces un desplazamiento natural, eso de la mano de obra en nuestro país, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, lo que hace falta es que el gobierno y la sociedad entienda esos desplazamientos que se van dando. Aunque se le pague mejor a un que siembre el arroz, que recoge el arroz, es difícil que un joven dominicano que tiene oportunidad de hacerse bachiller o que tiene oportunidad de hacer un curso en Infotep, es difícil que se le ocurra. Sí, de hecho un amigo que es productor de arroz grande, me dice que él en un momento dado, para tratar de que más dominicanos trabajaran, le elevó bastante el pago, y me dice que ni aún así, iban un día y se iban. Sí, porque sus expectativas son otras, son urbanas. Sí, pero hay que hacer algo porque también hay mucha informalidad y esa gente necesitan seguro social y una serie de cosas. No es justo que no se le pague. Vamos a otra pausa y volvemos. Ok. Continuamos con Arsenio Hernández Fortuna, vicepresidente del Frente Amplio, hablando de las propuestas del Frente Amplio que lleva de candidata a María Teresa Cabrera para las elecciones presidenciales. Son muchos desafíos, ¿verdad? En el campo de los derechos,
¿Cuáles son básicamente las líneas programáticas del Frente Amplio? Mira, en primer lugar, nosotros entendemos que se debe democratizar la sociedad, que se debe seguir avanzando. Y precisamente ese es uno de los temas que entendemos importantes para una futura reforma constitucional. En el caso de nuestro país, un escollo importante en el proceso de democratización y de reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera, es el exceso de autoridad que todavía tiene el presidente de la República. Necesitamos una sociedad más democrática. Menos centralizada. Menos centralizada. Por el artículo 128 de la actual Constitución es en esencia el artículo 55 de la anterior Constitución. Ahí lo que se hizo fue un cambio, truco de cámara, sí, de forma. Sí, de forma, ¿no? sí. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros planteamos. Hay que reducir sustancialmente la excesiva autoridad del presidente de la República. ¿Cuáles cosas, por ejemplo, tú piensas que no deben ser en materia discrecional para el presidente? Bueno, especialmente el presupuesto. Presupuesto. En casi todos los países desarrollados, el presupuesto lo maneja el Congreso de la República. Aquí, de hecho, es el que propone. Es el que propone y distribuye. Aquí es el presidente de la República el dueño y señor del presupuesto. Incluso para modificar el presupuesto, si la iniciativa depende del presidente de la República, se puede modificar con una mayoría simple. Pero si la iniciativa depende del Congreso, se requiere una mayoría calificada. O sea, el presidente tiene de hecho más poder, incluso cuando se modifique el presupuesto. Entonces, eso le da un exceso de poder al presidente de la República. Porque lo que dice la Constitución, el Poder Ejecutivo es, tal como su nombre lo indica, ejecutar lo que decide el Congreso. Pero aquí ejecutar no, lo que se apruebe. Lo que se aprueba. Aquí no, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, es ley, batuta y Constitución. El Poder Ejecutivo es el único poder de un ejercicio unipersonal. El Poder Legislativo es colegiado, el Poder Judicial es colegiado, la Junta Central Electoral es un poder colegiado. Entonces aquí hace falta que haya una reforma importante en eso, reduciendo los poderes del presidente, trasladando a los municipios, por ejemplo. Duarte planteó el poder municipal. El poder municipal como primer poder del Estado, lo planteó Duarte, no como cuarto, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque ese es el poder difuso, el más representativo, el que está en todas partes. Que parte de la base de la sociedad. Exactamente. Sin embargo, ¿qué sucede en nuestro país? Que la ley dice que se debe dar el 10% a los ayuntamientos y nunca se lo han dado. Ahora se está aumentando gradualmente, pero todavía no se le da el 10%. Y entonces, ¿qué hace el gobierno, el presidente de la República? A través de la liga asigna a los ayuntamientos. Entonces, lo que se demuestra es el presidente el que da 100 millones aquí, 200 millones ahí. Entonces, eso aumenta todavía más el poder del presidente. Entonces, para hacer una sociedad más democrática en sentido general, lo primero es reducir esos poderes del presidente. Y después, lógicamente, fortalecer el poder municipal, poder legislativo, poder judicial, y que la sociedad funcione mejor, que los ayuntamientos puedan hacer su trabajo. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en estas elecciones? No solo en el ámbito presidencial, sino también en el congresual. Bien, nosotros entendemos que en esta circunstancia, votar por María Teresa Cabrera, una buena cantidad de votos que se exprese por ahí, significaría, entre otras cosas, potenciar la lucha contra la corrupción. Y votar por gente no solo nuestra, sino gente como Guillermo Moreno, candidato a senador, Taveras, candidato a senador también por la provincia Santo Domingo, que tienen nuestro apoyo. También votar por candidato así potenciaría la lucha contra la corrupción y a favor de la redistribución de las riquezas. Y por supuesto diputados como Dionisio Rodríguez Restituyo, nuestro diputado nacional. En Santo Domingo Este, en la circunscripción 3, hay un joven comunicador, tú debes conocerlo, Jonathan Liriano, sí, que fue de los activistas de la Marcha Verde, que va como candidato a diputado
también por el Frente Amplio, hay una coalición de partidos. En la circunscripción 3 me parece. 3, sí, de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. Corresponde principalmente Que Santo me Domingo gusta que Este. ustedes le han dado esa participación importante a gente joven. Por supuesto. Heidi Adón, es la Heidi Adón secretaria general. también, sí. Jonathan también tiene un puesto de importancia en el Frente Amplio. Sí, también. Y es candidato a diputado También. por el Santo Domingo Este, básicamente. ¿Ustedes tienen alianza entonces con el PRM en la congresual, en una parte? Sí, en una parte. Los senadores. Apoyan a Guillermo Moreno y apoyan a Antonio Taveras. Sí. Oh, qué bien. Sí, porque entendemos que son personas que pueden contribuir a esos dos elementos básicos, esas dos cuestiones básicas. Impulsar la redistribución de las riquezas y también la democratización de la sociedad con una reforma constitucional. Viendo un poco más allá, Arsenio, Okay. hay un auge en muchas partes del mundo y aquí en América Latina de esa que llaman mucho la nueva derecha, que para mí no es nueva nada, es como que ha tomado un segundo aire. Sí. Y tiene un discurso agresivo. Muy agresivo. Aquí hay grupos de eso. Sí. Frente a eso, me preocupa una cosa, que yo veo que los progresistas y la izquierda son menos dados a unirse. Y esa gente sí tienden a unirse. ¿No es un riesgo eso para la sociedad dominicana a futuro? Sí, indudablemente. A veces decimos eso, bueno, que la izquierda está desunida, pero en realidad aquí hay más de 30 partidos y de izquierda o centro izquierda. Yo lo digo porque mucha gente digo, qué pena que no se unieran, por ejemplo, Frente Amplio, Patria para Todos y, por ejemplo, Opción Democrática, y llevaran un solo candidato o candidata. Nosotros lo intentamos. Ustedes, me consta que Frente Amplio siempre ha tenido más apertura. Desde el 2022, abril de 2022, yo mismo redacté una propuesta que está en el libro, propuesta para, enviamos un proyecto de programa, un resumen naturalmente, se lo enviamos a cada una de esas organizaciones. Patria para Todos nos envió el de ellos, que tenía muchas similitudes. ¿Y no se sentaron nunca a hablar? Sí, nos sentamos, pero al final de cuentas, lamentablemente predominan los egos. De todas maneras, yo creo que esta será una buena experiencia que nos servirá para la próxima. Por eso, de todas formas, nosotros insistimos que en una situación como esta, lo más coherente, podemos decir, para potenciar la lucha contra la corrupción y la redistribución de las riquezas, sería votar por María Teresa Cabrera y Guillermo Moreno, por ejemplo, en candidato a senador, que va apoyado por el mismo gobierno. Sí. Y la Alianza País, por supuesto. Por María Teresa Cabrera pues, y Antonio Taveras en la provincia de Santo Domingo. Liriano y candidatos así. Exactamente. Muchas gracias, Arsenio. Siempre es gracias bueno conversar contigo. Gracias adelante y muchas gracias en sentido general a María Teresa y al Frente Amplio, que yo creo que hacen propuestas interesantes. Bien, gracias. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.